Hablar de la cruz siempre ha sido todo un desafío. En esta jornada de reflexiones sobre Semana Santa les invito a pensar un poco en lo que implica la cruz y la muerte de Jesús para todos nosotros. La cruz ha sido usada en el ambiente cristiano como un símbolo que intenta reflejar y resumir la centralidad de nuestra fe. Y si bien es cierto, hay mucho de aquello, no es menos cierto que la cruz nunca significó aquello en el tiempo de Jesús. Incluso hoy día nosotros nos aferramos a la cruz de una manera un poco supersticiosa. Permítanme recordar en mis días de niñez recuerdo que cuando éramos desafiados a mirar alguna película de terror, especialmente aquellas de vampiros, recuerdo que el personaje que hacía del bueno se defendía con una cruz. Por lo tanto, le otorgábamos a la cruz una idea mágica, un tanto supersticiosa, de poder en sí misma. Bueno, en el tiempo de Jesús eso estaba muy lejos de ser como lo vemos hoy día. Para el tiempo de Jesús, una persona que moría en una cruz era una de las mayores vergüenzas que podían haber. Incluso para el propio mundo judío era maldito aquel que moría en una cruz. ¿Cómo interpretar este hecho para nosotros? ¿Y cómo interpretar este hecho en el contexto de lo que hemos venido hablando? ¿En dónde depositamos nuestras confianzas? Desde la perspectiva humana, deberíamos comprender o al menos incorporar a nuestra reflexión sobre la muerte de Jesús que su muerte de alguna manera evoca un fracaso, en el sentido de que al parecer y finalmente la propuesta de Jesús para hablarnos de un rostro distinto de lo divino fue rechazada. Ayer hablábamos, o hace algunos días atrás hablábamos sobre la alimentación de los 5.000 y de cómo somos invitados a entregar todo para que alcance para todos. Esa propuesta también fue rechazada. Esta idea de hacer el bien, de compartir, de ser generoso con los demás, de depositar nuestra confianza no en los bienes materiales ni en la acumulación, incluso de sacar a Dios de los límites del templo, del dominio y el patrimonio de la religión de su tiempo, toda esta propuesta sencilla, hermosa, finalmente es rechazada. Y hay una colusión promovida en este caso por el ambiente religioso del tiempo de Jesús, una colusión entre el poder religioso y el poder político, en terminar con este hombre que está alborotando la conciencia del mundo popular. Esta persona que está cautivando el pensamiento y la creencia de algunas personas. Jesús no es bien recibido. Incluso Jesús anticipa su muerte, al menos en 3 ocasiones. Relatos que son muy interesantes mirar y cómo reaccionan los discípulos con sus aspiraciones de poder. En un momento incluso los fariseos le dicen a Jesús: Herodes te busca para matarte. Al parecer Jesús intuía que el camino que él había tomado iba a traer una profunda tensión en los poderes políticos y también religiosos de su tiempo. ¿Por qué se mata a Jesús desde el punto de vista religioso? Se decide dar muerte a Jesús o solicitar su ejecución porque los judíos no podían hacerlo, porque él reconoce que sería el Mesías. En ese texto por ahí hay unas ideas bien interesantes. En una oportunidad en un momento guarda silencio frente a una pregunta de un sumo sacerdote, algo que estaba prohibido también, y que ya era señal de no considerar la autoridad religiosa. Y luego se agrega también esta idea de que él habría reconocido que era el Mesías. Y eso es insoportable para el mundo religioso, porque el Mesías que ellos esperan no puede ser sencillo, no puede tener simpatía con la gente común, no puede abrazar al pecador. El Mesías tiene que ser una autoridad que les devuelva la gloria y la grandeza de nación. Es una mirada nacionalista del Mesías. En ese sentido, se lleva a Jesús luego a Pilato, y en lo político a Jesús se le elimina por la causa que aparece descrita en su cabeza, Jesús de Nazaret, rey de los judíos, que nosotros hemos sintetizado con el INRI a través de la historia. No olvidemos entonces, Jesús muere porque nosotros finalmente lo rechazamos. En lo poco que hemos compartido esta semana, ustedes y yo debemos pensar en eso. Podemos emocionarnos con la muerte de Jesús.
podemos sentirnos convocados, incluso agradecidos porque tal vez desde nuestra fe Él murió para salvarnos de nuestros pecados. Y todo eso puede ser cierto. Pero permítame esta expresión, también puede ser inútil. En el sentido de que si no acogemos la propuesta de Jesús, seguimos anhelando que Él muera crucificado. Porque finalmente no queremos vivir como Él propuso. Es decir, queremos sacar lo mejor de esa experiencia de la cruz a beneficio nuestro, pero no queremos adherirnos a su mensaje. ¿De qué vale creer en la muerte de Jesús si no queremos hacer nuestra la enseñanza de Jesús en el día a día? Yo quiero invitarles a revisar desde esa perspectiva. Más adelante, la escuela de Pablo en el libro de Colosenses nos recuerda que no solo estaba en la cabeza de Jesús la sentencia de su muerte, como debía hacerlo el imperio. Para matar a alguien tenía que colocar la causa de su muerte. En ese caso, Jesús de Nazaret, rey de los judíos. La escuela paulina posterior nos diría que también estaban nuestros propios pecados. Y agradecemos esa interpretación que la Iglesia le dio en la historia y la asumimos como nuestra. Pero no es menos cierto que no es el todo de esa experiencia. La opción que tenemos que hacer es, ¿qué vamos a hacer? O la pregunta que tenemos que hacer es, ¿qué vamos a hacer con la enseñanza de Jesús? Que nos invita a depositar nuestra confianza totalmente en Dios, no en la acumulación de bienes. ¿Qué vamos a hacer, entre otras cosas, con esta nueva imagen que Jesús nos trajo sobre Dios? ¿Qué vamos a hacer con el compartir lo que tenemos para que no haya ausencia de nada en nuestro prójimo? Esas son decisiones que tenemos que tomar a los pies de la cruz. No solo emocionarnos por la sangre derramada, ni por la corona de espinas, que ya es conmovedor. Lo que tenemos que definir es si nosotros vamos a tomar nuestra propia cruz, como Jesús nos enseñó, y seguir en esta propuesta, que puede implicar perder algo de nosotros, incluso la vida, pero seguir este camino de aprendizaje, no solo para creer en lo que Él hizo ayer, sino esperar y confiar en lo que Él puede hacer hoy a través de nosotros, cuando ponemos por obra sus enseñanzas. Amigos, en este viernes de silencio, de recordar, les animo no solo a pensar en la muerte, sino pensar también en cómo nosotros contribuimos o no a el rechazo que significó en aquel tiempo la persona de Jesús. De qué manera acogemos su enseñanza, en qué forma sus valores están puestos en nosotros como algo significativo. Jesús de Nazaret, un nombre que cambió la historia y que cambió nuestras historias. No solo desde la cruz, antes de la cruz. Y con la cruz se vuelve relevante y tenemos que tomar una decisión definitiva. ¿Vamos o no a tomar y abrazar sus enseñanzas como fundamentales para nuestras historias? Mañana seguiremos hablando un poco de esto. Por ahora sigamos meditando qué lugar ocupa la enseñanza de Jesús y con ello la persona de Jesús en nuestras propias historias. Que Dios les bendiga.